Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite, pues, estar delante de su presencia para poder adorarle, glorificarle, poder hablar de la grandeza, de las maravillas, aleluya, de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Y va a saludar tanto cerca como hasta la distancia, pues, o hasta donde sea posible, o donde nos sintonicen pues, a través de lo que es estas redes sociales. Tenemos un tema para esta preciosa tarde, pues es el capítulo 16, una historia, una parábola que Jesús pues narra, aleluya, pues al ver que los fariseos, los saduceos, los escribas, pues siempre le perseguían para acusarle, aleluya, siempre hacia él, aleluya. Entonces vemos que él narra y el autor, pues Lucas aquí la describe, aleluya, de lo que es el evangelio de Lucas, aleluya, en el cual pues capítulo 16 del versículo 19 al 24 de Lucas, la historia pues de Lázaro y el rico. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Dios, glorifícate, Señor, sobre tu palabra, Padre, que sea, aleluya, una obra transformadora que haga, no importando la distancia, ni ideología, pensamiento de hombre, Señor, sino que ha de llegar al corazón, a la mente, Padre, para tu gloria. Tu palabra es poderosa y más cortante que una espada de doble filo, en el nombre maravilloso de Jesús. Vemos a Lucas, pues aquí describe, aleluya, pues un pasaje, una escena, aleluya, en el cual pues Jesús relata una historia. Los fariseos, dice que siempre perseguían. Dios les había dado, pues le había dado la encomienda de que ellos fueran el ejemplo hacia las naciones y que ellos alcanzaran al mundo, aleluya, a través de la palabra de Dios, de la ley. Pero ellos se desviaron por intereses políticos, por intereses pues económicos, aleluya, por fama. Amaban los primeros asientos de las sinagogas, aleluya, en las congregaciones. Entonces ellos siempre pues hacían aludez por lo que alcanzaban, y vemos que se desviaron del propósito de Dios, aleluya. Y vemos que dice que ellos, amantes del dinero, se burlaban de Cristo al escuchar esta enseñanza. Pero Cristo explicó que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, pues es abominación. O sea que lo que los hombres tienen por prioridad, lo que los hombres dejan la vida por alcanzar muchas veces, aleluya, lo que los hombres pues tienen por primera página, aleluya, para ellos alcanzar cosas para Dios, pues es simple y sencillamente abominación. ¿Por qué? Porque Dios pues es el dueño de todo lo que existe. Y más adelante pues Jesús relató la historia de un hombre rico, aleluya, que tenía una gran fortuna y comía esplendidosamente cada día, pero rechazaba darle comida a Lázaro, el mendigo. Vemos aquí todos los que estudian pues dicen que este hombre, pues que el rico, pues cuando él clama desde el Hades, Padre Abraham, pues era uno de los, ya sea de religión, aleluya, una persona de religiosidad de mucho tiempo, aleluya, pero que dice que no hay excusa, aleluya, para una persona que tuvo 1000 oportunidades de hacer las cosas bien y decidió seguir haciéndolas mal. Esta fue la historia de un hombre rico que vivió y murió sin haber tenido pues una relación con Dios, porque la sociedad del mundo de hoy piensa, aleluya, que al terminar, al morir, aleluya, pues termina todo, aleluya. Pero la Biblia relata, aleluya, que al pasar de este mundo, pues hay un venidero, aleluya, hay una eternidad, aleluya, en el cual, pues, simple y sencillamente, pues este cuerpo, pues, es el vehículo para acá la tierra, pero dentro hay un alma, aleluya, en el cual, pues, vivirá por la eternidad. Pero es aquí donde
donde se decide dónde pasaremos pues la eternidad. Esta parábola el Señor pasó de este mundo pues al siguiente sin hacer ninguna interrupción pues en el relato, aleluya. Pasó hacia la eternidad, pasó al siguiente mundo venidero, aunque nosotros no podamos atravesar la cortina que separa de esta vida de la próxima. El Señor habló de la vida eterna con la misma naturalidad con la que habló pues de esta vida, aleluya. Mencionaremos 4 hombres que hablaron con autoridad del otro lado de la muerte. Vemos a Jesús, Lázaro, Juan, a quien se le comunicaron las visiones del Apocalipsis, y Pablo, pues quien en el lenguaje bíblico fue arrebatado hacia el tercer cielo. O sea que esta persona pues tuvieron esa oportunidad de ver, aleluya, hacia el mundo venidero, hacia la eternidad, aleluya. Y la palabra, tenemos esa convicción, aleluya, y por fe nosotros pues caminamos, aleluya, hacia las mansiones eternas, hacia el mundo venidero, aleluya, por la obediencia hacia Dios y a esta palabra. El versículo 20-21 dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aquí tenemos pues 2 hombres situados extremos opuestos pues de la escala social. Uno que representa pues el ámbito más alto, aleluya, con quizás materialización, con escala social, económica, aleluya. Pero vemos el otro también, aleluya, que representa la riqueza al rico, y el otro representaba el extremo más bajo a causa pues de su pobreza. Y en la sociedad que vivimos pues siempre pues vemos que la pobreza extrema, aleluya, pues es cuando, aleluya, en esta sociedad pues en el cual pues no hay pues algo justo, aleluya, en el cual pues hay más pobreza. Y dice que cada 3 segundos muere una persona en cualquier parte del mundo a causa de alimentación o a causa pues de sustento, aleluya. No había 2 personas que pudieran estar más lejos de la una de la otra en tantos aspectos. El pobre pues dependía de todo lo que caía de la mesa del rico, nunca fue invitado a sentarse en la mesa y tenía que mantenerse en un lugar inferior. Hasta los perros lamían sus heridas, aleluya. De esta manera y en pocas palabras el Señor describió las profundidades de la terrible degradación y desesperanza en los cuales aquel ser había caído, aleluya. Si hubiéramos vivido en aquella ciudad y le hubiéramos visto en esa situación vestido de harapos, hubiéramos tenido la impresión que aquel hombre no poseía ningún tipo de discernimiento espiritual, aleluya. Y ese es que hasta mucho dentro de las congregaciones, aleluya, pasa eso, que muchas veces no se toma en cuenta que es por su pobreza, aleluya, o por quizás que no alcanza algún estatus social, aleluya, se discrimina y se hace a un lado, pero no así ante el Señor, aleluya. Ante Dios todos somos iguales, criaturas, aleluya, creación de Él, aleluya. Ante Dios todos valemos lo mismo, aleluya. Y hoy prácticamente en la sociedad que vivimos y dentro de quizás mucha religión, aleluya, vemos que se hace excepción de persona, se toma más en cuenta muchas veces que al que da más, quizás al que tiene más, aleluya. Vemos que ha alcanzado alguna posición, riqueza, aleluya, que se toma más en cuenta, y muchas veces eso, aleluya, pues desagrada hacia Dios. Vemos aquí el rico, aleluya, vemos el pobre, aleluya, que quizás muchas veces a las personas que no tiene quizás algún título, o sea, no se le ve como alguien que puede tener discernimiento espiritual. Pero vemos aquí la palabra nos confronta y vemos, aleluya, que, aleluya, pues es totalmente diferente, aleluya, o de riqueza espiritual, o lo hubiéramos descartado como un caso perdido sin ninguna esperanza de recuperación. Por otra parte, el hombre rico seguramente tenía muchas propiedades, instituciones que llevaban su nombre, amigos y un gran prestigio
social en su comunidad. Sin embargo, toda la gente de la ciudad podía ver el lado exterior de la vida del rico y del pobre mendigo lamido por los perros. Era la imagen de la miseria extrema y de la riqueza pues más opulente. El versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea que al pasar pues todo el que nace pues tenemos que morir, aleluya. Y eso pues la muerte no hace excepción de persona, aleluya, sea rico, sea pobre, aleluya, sea, aleluya, en mucha riqueza, sea en pobreza, aleluya, sea, no importa la raza, pues la muerte pues toma, aleluya, parejo, aleluya. Y vemos que aquí mueren los dos, aleluya. El versículo 22 dice: cuando el mendigo murió, no tuvo ningún funeral, aleluya. Y muchas veces, a veces las personas, pues, aleluya, alcanza materialización, riqueza, haciendo fraude, engañando, aleluya. Aleluya, muchas veces vendiendo sus principios, aleluya, pero al final del día, aleluya, hay un juez justo que es Dios, y al pasar el umbral de la muerte, en donde pues se revela realmente el corazón, aleluya, de cada persona. Por eso dice la Biblia, aleluya, buscarle al Señor a la salvación, hay que darla con temor y temblor, aleluya, de buscarle con un corazón humilde, sencillo, porque eso agrada hacia Dios. Seguramente tomaron su cuerpo cuando murió el pobre, dice, y lo arrojaron al valle de Gehenna, lugar que bordeaba la ciudad de Jerusalén, donde se arrojaban los cadáveres de los pobres y de los pues desperdicios. Ahí fueron a tirar, aleluya, el cuerpo de Lázaro, aleluya. Pero en el instante en el que el pobre murió, cruzó el portal de la muerte, fue conducido por los ángeles al paraíso junto al patriarca Abraham, aleluya. Quizás no alcanzó riqueza, aleluya, pero tenía Dios en su corazón, pero tenía humildad, aleluya, pero temía hacia Dios, aleluya. Eso lo hizo pues heredero del reino de los cielos. El rico también murió y fue sepultado y tuvo un gran funeral. Dijo alguien que no podía tener excusa, a alguien que se le han dado miles de oportunidades para que hiciera las cosas bien y decidió seguir haciéndolas mal. No hay justificación, no hay excusa. Y dice la Biblia que Dios a nadie tomará por inocente, en el cual pues debió ser elevado al máximo honor. Él recibe las mayores palabras de elogio de toda su vida, al rico, pero aquellos que pronunciaron sus discursos fúnebres estaban totalmente equivocados, aleluya. Eso pasa muchas veces cuando la persona acumula, aleluya, y vemos que en sus funerales pues gasta cantidades de dinero, aleluya, algo pues en los cuales pues tanto elogio de cosas que alcanzó, que hizo humanamente, aleluya, pero si no vivió para el Señor, si no tenía a Dios en su corazón, aleluya, es una vanidad, aleluya. El versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En la palabra infierno proviene del griego Hades, que significa el mundo invisible o la morada de los muertos en el Antiguo Testamento, aleluya. O sea que no es al morir en esta tierra que termina todo, es ahí donde empieza, aleluya, una eternidad, aleluya. El versículo 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje, aleluya, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, aleluya. O sea, estaba en un sufrimiento, aleluya. Dice la ciencia, pues los científicos, que en el corazón pues de la tierra dice que hay una temperatura aproximadamente de 5000 grados centígrados. O sea que imagínense qué hombre puede soportar ese castigo, esa tortura, ese tormento, y por una eternidad, después de la muerte. O sea que el tiempo, la Biblia dice: he aquí ahora día aceptable, he aquí ahora día de salvación. Mañana puede ser tarde. O sea, a la hora de la verdad, el rico se convirtió en un mendigo suplicante, mientras que el mendigo se convirtió en un rico disfrutando de las riquezas eternas. Jesucristo en su muerte pues llevó cautiva la cautividad. Cuando Jesús murió, pues dice que bajó a las profundidades del infierno
y al otro lado pues que el seno de Abraham, que lo dividía una cima, que estaba el lugar pues de descanso, en el cual pues murieron todos del Antiguo Testamento creyendo en que iba a venir un Salvador que los iba a resucitar y que los iba a transportar pues de lo que es el seno de Abraham hacia el reino de los cielos, al paraíso, aleluya. Y vemos que Jesús, aleluya, pues dice que llevando a cautiva la cautividad, pues los llevó a los que habían creído en él hacia el paraíso, hacia el cielo. Mateo 25:41 dice: entonces también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, dicen los estudiosos que este hombre rico posiblemente era una de las personas del judaísmo y de una persona que vivió en religiosidad, que vivió siempre de una manera en religión, aleluya. Y eso pues lo conllevó, aleluya, hacia no buscar cumplir la palabra del Señor, aleluya, sino pues entrar, aleluya, en lo que es pues una eternidad en el Hades. En Apocalipsis 20:14 dice: llegará el día en que el Hades será arrojado al lago de fuego. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis dice que el infierno dio las almas, los mares dieron sus muertos, la tierra, los muertos, y fueron juzgados y lanzados a lo que es el lago de fuego. Es un lugar todavía más, aleluya, de tormento, aleluya, por la eternidad. El cuerpo es simplemente la morada física donde vivimos en el momento de la muerte. Salimos de la vieja casa y lo que sucede a ella poco importa. Lo importante es que le suceda al espíritu cuando salga del cuerpo. ¿A dónde va? Aleluya. O sea, ¿a dónde va la muerte? Pues consiste en una separación, nunca significa una extinción, aleluya. Adán, el día que en el jardín del Edén comió del fruto prohibido, murió físicamente, no murió, aleluya, hasta transcurrido 900 años, aleluya. O sea, murió espiritualmente, aleluya. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor se apartó de él. El pecado hace una pared dentro de Dios y el hombre, aleluya. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, en condenación, aleluya, en el infierno o en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el día en que comió de aquel fruto fue separado de la presencia de Dios. Jesús dijo a este tema, Juan capítulo 11, versículo 25-26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El ser humano está separado de Dios por el pecado. Las personas están espiritualmente muertas, aunque vivan físicamente. San Pablo dijo, Efesios capítulo 2, versículo 1: Él los dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestras maldades y pecados. Aleluya. O sea, que antes íbamos, aleluya, hijos de perdición, hijos, aleluya, de maldición, aleluya, pero ahora somos hijos de Dios y con rumbo hacia el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Jesús nos salvó, nos rescató. El día que aceptamos a Cristo y que vivimos para Él, pues nos dio un rumbo diferente, un caminar diferente, una nueva forma de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, aleluya, son nuevas. Cuando el rico murió, su espíritu fue al lugar del tormento, aleluya. O sea, fue al Hades, al infierno, aleluya. Un lugar de tortura, aleluya, en el cual pues vemos que él clamaba desde ese lugar, aleluya, el lugar de los perdidos, y el mendigo fue al lugar llamado paraíso. Observemos que el Señor no estaba diciendo que el rico fue al lugar del tormento por ser rico, ni el pobre al paraíso por ser pobre. El pasar por el umbral de la muerte verdaderamente cambió su estado o condición. La Biblia dice hacer el bien, aleluya, y mayormente a los de la fe, aleluya. No hacer caso omiso a las necesidades, no ignorar muchas veces la palabra, aleluya, la voz del Espíritu Santo, aleluya. Y cuando hacemos
acepción de personas, aleluya, estamos desagradando hacia Dios, aleluya, cuando vemos por encima del hombre a otra persona, aleluya, estamos, aleluya, pues ignorando la imagen del Señor, aleluya, y eso tarde o temprano pues traerá consecuencias, pero ello se debió a lo que había en el corazón, a lo que había en el corazón de aquellos dos hombres, y esto es lo que el Señor había por todo este pasaje bíblico, que el ser humano no puede emitir juicios basados pues en la apariencia exterior. Y cuántas veces nosotros juzgamos, criticamos, aleluya, a través muchas veces por apariencia, aleluya, exterior, aleluya. Eso no define lo que hay en el corazón del hombre, eso no define lo que Dios ve mucho más allá de la óptica humana. Debemos de buscar dirección y pedirle iluminación hacia el Espíritu Santo, en el cual pues nosotros, aleluya, podemos tomar, aleluya, y ver, aleluya, como Dios ve las cosas, como Dios ve a las personas, aleluya, para nosotros no emitir juicios erróneamente a través de lo que es pues la apariencia. El versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aleluya. Él exclamó, aleluya, pero al morir, al pasar del umbral de la muerte, ya no hay retorno, ya no hay arrepentimiento. Al morir, aleluya, irse de esta tierra, aleluya, pues ya no hay oportunidad. La oportunidad es ahora. La Biblia dice: he aquí ahora día aceptable, he aquí ahora día de salvación. Mañana puede ser tarde. El rico exclamó, pero ya nadie lo escuchó, ya se había cerrado la puerta, aleluya. Y le dice el padre Abraham, aleluya, que había tenido bienes, aleluya, y pues aleluya, en esta tierra, aleluya, pero ahora vemos que estaba en un lugar de tormento por la eternidad. Entonces Jesucristo dice lo que es Jesucristo, pues en su muerte llevó cautiva la cautividad. Todos los que habían pues estado pues en el seno de Abraham, que en la antigüedad habían muerto los profetas, todos los del Antiguo Testamento creyendo en Cristo, pues estaban en un lugar que se llamaba el seno de Abraham, que una cima dividía del infierno, pero ahí estaban en el lugar de descanso, aleluya, en el cual pues dice que en su muerte Jesús lo llevó hacia el paraíso. Apocalipsis 20:14: llegará el día en que el Hades será arrojado al lago de fuego, aleluya. En el cuerpo, el versículo 25: pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. En el cuerpo es simplemente la morada física donde vivimos. En el momento de la muerte salimos de la vieja casa y lo que sucede ahí a poco importa, aleluya. Lo importante es que le suceda al espíritu cuando salga del cuerpo, hacia dónde va, aleluya, o hacia dónde, qué destino toma, aleluya. ¿Cuántas personas, aleluya, vivimos en esta sociedad, en este tiempo, que muere a cada día, aleluya? Y muchos mueren sin esperanza, aleluya, porque nunca tuvo tiempo para buscar a Dios, para servirle hacia Dios, para hacer las cosas de la mejor manera, para hacer las cosas bien, aleluya. Y pues se va sin esperanza porque nunca tendrá otra oportunidad. El cielo pues es un lugar y en el instante de la muerte o vas a estar con Cristo o en el lugar de tormento, donde serás finalmente juzgado y después arrojado al lago de fuego. El caso es que Dios nunca quiso que este último lugar fuere el fin para ninguna persona de la raza humana. Mateo capítulo 25 versículo 41 dice: el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, aleluya. Eso fue preparado para Satanás, porque fue el primero, aleluya, que transgredió y desobedeció, aleluya, y quiso ser igual hacia Dios, aleluya. Y dice que se ensoberbeció, se altivó de espíritu, aleluya, y dijo: si iré a lo alto, haré un trono semejante al Altísimo. Y dice que se encontró en él maldad, fue arrojado, y para él fue pues preparado el lugar del lago de fuego y azufre, aleluya, en el cual pues él no quiere irse solo, aleluya. Por eso dice que el Dios de este mundo es el diablo, porque engaña, ha puesto una venda, aleluya, para que no le resplandezca la luz de Cristo, aleluya, y no alcance salvación, aleluya. Pero aleluya, la puerta está abierta y la Biblia dice: venid a mí, Jesús digo, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, aleluya. Lucas capítulo 16 del versículo 26 al 31 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, pasar de aquí
a vosotros no pueden ni de allá para pasar acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganles. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dice que al cruzar el umbral de la muerte, los sentidos se agudizan y entra en un estado de una realidad mucho más real que la que vivimos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque le es quitada una venda en cual pues Satanás le puso, aleluya, y cuando al pasar el umbral de la muerte, pues aleluya, se intensifican, puede sentir, puede ver, puede recordar, aleluya, pero ya es demasiado tarde, aleluya. El tiempo es ahora, la Biblia dice, y que hoy hay día de salvación, mañana puede ser tarde, aleluya. En esta vida tienes que tomar la decisión sobre a dónde irás después de la muerte. No habrá una segunda oportunidad después de la muerte. La conclusión dice: algunas personas creen que muchos se arrepentirán si alguien regresara de los muertos para contar cómo es aquello. Bueno, alguien ha regresado de los muertos, su nombre es Jesucristo, y muchos no creyeron en él más de lo que creyeron en Moisés y los profetas. Así que no debes demorar tu decisión, porque no habrá oportunidad después de la muerte, aleluya. La Biblia dice, aleluya, que, aleluya, he aquí ahora día aceptable, he aquí ahora día de salvación. Mañana puede ser tarde. El rico, aleluya, clamó, aleluya, desde el Hades, desde el infierno, pero ninguno, aleluya, ya no había oportunidad. La puerta se había cerrado, aleluya. La Biblia, aquí es el tiempo, aleluya, en donde nosotros debemos de buscar hacia Cristo, que es pues el mediador entre Dios y los hombres, aleluya, en el cual pues solo en él podemos encontrar salvación, vida eterna. Pero si muere lejos de Dios, aleluya, el pecado hace una pared dentro de Dios y el hombre, aleluya, y si muere, aleluya, lejos de Dios, no habrá nunca oportunidad, aleluya, para salvación, aleluya. ¿Por qué? Porque, aleluya, él dice que nos dio vida, aleluya, Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Debe tomar una decisión, aleluya, en el cual pues dónde pasará la eternidad, y esa decisión, aleluya, es tan importante, prioridad debe de ser, porque no sabemos cuándo puede ser el último día en esta tierra, aleluya, y el último día en el cual pues el tiempo se está terminando y sigue avanzando. Le debemos de estar claros, aleluya, en el cual hacia a dónde deben estar nuestras prioridades en el reino de los cielos, en la eternidad, en lo que viene por los siglos de los siglos, de lo que Jesús va a preparar las mansiones celestiales, aleluya, para todo aquel que le amamos, que le obedecemos y que le estamos esperando, aleluya. Dios te bendiga, gracias por su sintonía, por su atención. La historia pues de lo que es Lázaro y el rico, una parábola, una historia que Jesús narró, que lo que los hombres tienen por sublime riqueza material, estatus social, económico, para Dios pues dice es abominación, aleluya, en el cual pues nuestra prioridad debe estar en Cristo cada día, aleluya, en esta salvación que Él nos dio, aleluya, en la cruz del Calvario, para, aleluya, ser parte del reino de los cielos. Dios te bendiga y pues gracias por su sintonía y hasta la próxima.